Tras la muerte del icónico Ozzy Osbourne, un secreto guardado durante décadas, salió a la luz, su club oculto, un lugar envuelto en misterio y leyendas. Un equipo de investigadores, autorizados por personas cercanas al músico, se adentró en lo que los fans llamaban el Santuario Maldito, una propiedad abandonada en las afueras de una ciudad desconocida. Durante más de 20 años, este lugar permaneció sellado, vigilado por rumores y leyendas locales que hablaban de gritos, cantos extraños y voces inexplicables que emergían de la nada. Nadie se atrevía a acercarse, hasta ahora. Finalmente, las puertas se abrieron, revelando un interior que parecía detenido en el tiempo. El aire era pesado, cargado de una energía extraña. Lo primero que encontraron fue un altar oculto, con símbolos grabados en el suelo que parecían sacados de una pesadilla. Fotografías descoloridas de Ozzy, con personas irreconocibles, rodeaban una figura tallada en madera sin rostro. Todo estaba intacto, como si el príncipe de las tinieblas lo hubiera abandonado hacía solo unas horas. Una sensación inquietante envolvía el lugar. No era solo el polvo y la oscuridad, era algo más, pero lo más perturbador fueron las cintas de audio. Decenas de ellas, algunas con fechas escritas a mano, otras solo con símbolos indescifrables. Al reproducir una, un lamento desgarrador resonó en la habitación, una mezcla de voces distorsionadas, que parecían provenir de otra dimensión. Era una experiencia auditiva profundamente inquietante, difícil de describir con palabras. El equipo se quedó helado, mirándose entre sí con una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué clase de secretos guardaba este lugar? En una habitación del fondo, tras unas cortinas oscuras, encontraron un pequeño escenario con un sillón rodeado de espejos rotos. En la pared, escrita con una sustancia oscura, una frase escalofriante. "I never let, nunca me fui". Uno de los investigadores asegura haber visto una sombra moverse en el reflejo de uno de los espejos rotos. Una sensación de miedo, respeto y tristeza invadió a todos. ¿Era simplemente sugestión, o había algo más en ese lugar? El descubrimiento del club secreto de Ozzy Osbourne no era solo una colección de objetos personales, era una ventana a un mundo oculto, un mundo de rituales, símbolos y secretos inexplicables. ¿Por qué Ozzy mantuvo este lugar en secreto durante tantos años? ¿Qué mensajes intentaba transmitir a través de este santuario? La respuesta al parecer estaba en su último deseo. El corazón del santuario maldito pulsaba con una energía oscura. Más allá del impacto inicial del lugar, el equipo de investigación comenzó a encontrar elementos que sugerían algo más que un simple espacio de ensayo o reunión. En el centro de la habitación, un altar improvisado, construido con una estética inquietante, se alzaba como el foco de la atención. Símbolos extraños, grabados en el suelo de piedra, rodeaban el altar, como si fueran una especie de conjuro. ¿Qué significaban esas marcas? ¿Qué rituales se habían llevado a cabo aquí? Alrededor del altar, fotografías descoloridas de Ozzy Osbourne, junto a personas desconocidas, parecían guardar un significado oculto. Rostros borrosos, algunos cubiertos por sombras, otros con miradas enigmáticas que parecían desafiar al espectador. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué conexión tenían con el músico y este lugar misterioso? Las preguntas se acumulaban en la mente de los investigadores. Cada objeto parecía una pieza de un rompecabezas macabro, una conspiración silenciosa esperando ser revelada. Pero las pistas más inquietantes fueron las cintas de audio encontradas. Unas 20 al menos, yacían esparcidas sobre una mesa cercana al altar. Algunas mostraban fechas escritas a mano, otras solo símbolos que ningún experto ha podido descifrar hasta ahora. Algunos de los símbolos se repetían, como si fueran una firma o un sello de algún tipo de orden secreta. ¿Qué secretos ocultaban esas grabaciones? ¿Qué clase de mensajes habían sido registrados en esas cintas magnetofónicas oxidadas por el paso del tiempo? La reproducción de una de las cintas reveló un sonido aterrador. No era música, ni voces claras, era un lamento distorsionado, una mezcla de susurros, gemidos y risas demoníacas. Sonaba como si varias personas, o algo más, estuvieran intentando comunicarse desde otra dimensión, una experiencia profundamente perturbadora para los investigadores presentes. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de cada uno de ellos. Era la evidencia más clara hasta el momento,
que este lugar no era un simple club, sino algo mucho más siniestro. El altar, las fotografías y las cintas de audio, todo apuntaba hacia una misma conclusión. Este lugar no era solo un espacio de reunión para Ozzy Osbourne, sino un escenario para rituales ocultos. Las primeras pistas sobre rituales eran abrumadoras. El misterio se profundizaba, alimentando la creciente sensación de que el legado de Ozzy Osbourne podría ser mucho más complejo y oscuro de lo que jamás imaginamos. Y esto solo era el comienzo. Las cintas de audio encontradas en el club secreto de Ozzy Osbourne no eran simples grabaciones musicales, eran algo mucho más perturbador, mensajes enigmáticos que parecían provenir de otra dimensión. Docenas de casetes, algunos con fechas, otros con extraños símbolos, yacían esparcidos por el lugar. El equipo de investigación, con una mezcla de miedo y fascinación, comenzó la ardua tarea de reproducir cada una de ellas. ¿Qué secretos guardaban esas grabaciones oxidadas por el tiempo? La primera cinta que reprodujeron ofreció un sonido inquietante. No era música, ni siquiera voces reconocibles. Era un lamento desgarrador, una mezcla de voces distorsionadas y gemidos guturales que parecían provenir de una dimensión desconocida. Un murmullo constante de voces susurrantes que se entrelazaban, creando una cacofonía de sonidos que provocaba una sensación escalofriante. Era como escuchar las quejas de almas perdidas, clamando por ayuda desde el más allá. El sonido era tan perturbador que algunos miembros del equipo tuvieron que abandonar la habitación. La mezcla de voces distorsionadas evocaba un sentimiento de profunda tristeza y desesperación. Era una experiencia auditiva profundamente inquietante, casi imposible de describir con palabras. Los expertos en sonido que analizaron las grabaciones confirmaron que no se trataba de un montaje, ni de un efecto artificial. El sonido era orgánico, real, de procedencia desconocida. Otras cintas contenían sonidos similares, aunque con variaciones sutiles. Algunas tenían momentos de silencio puntuados por gritos agudos y repentinos, otros eran un murmullo constante de voces que parecían susurrar secretos ininteligibles. Los investigadores, con el corazón latiendo con fuerza, se centraron en descifrar el significado de los símbolos grabados en las cintas. ¿Eran claves para entender el origen de estas grabaciones enigmáticas, o eran simplemente una capa más de misterio? Los símbolos eran extraños, similares a glifos antiguos, pero sin correspondencia con ningún idioma o sistema conocido. Algunos expertos en simbología y ocultismo fueron consultados, pero ninguno pudo ofrecer una explicación definitiva. Las grabaciones eran una mezcla de sonidos inquietantes y símbolos inexplicables, una prueba irrefutable de que en el club secreto de Ozzy Osbourne se habían realizado o presenciado eventos inexplicables, eventos que podrían ser la clave para entender el misterio que envuelve este lugar. En el fondo de la estructura, tras unas pesadas cortinas de terciopelo negro, se escondía una sala pequeña pero inquietante, un escenario destartalado, rodeado de un silencio denso y opresivo. Sugería que este espacio no estaba destinado a los conciertos o las actuaciones. Lo que llamó la atención de los investigadores fue un sillón antiguo, completamente rodeado por espejos rotos, sus reflejos distorsionados y amenazantes. En la pared, escrita con una sustancia seca, una frase en inglés, "In Neverless, nunca me fui". La frase, "In Neverless, nunca me fui", resonó con una fuerza escalofriante en el silencio de la habitación. Era un mensaje directo, impactante, que parecía provenir del propio Ozzy Osbourne. ¿Era una confesión, una advertencia, una simple broma macabra del príncipe de las tinieblas? La ambigüedad del mensaje solo añadía misterio al enigma del club secreto. El equipo de investigación sintió un escalofrío, una sensación indescriptible, una mezcla de miedo, respeto y una profunda tristeza. Un miembro del equipo, un experimentado investigador de lo paranormal, juró haber visto una sombra moverse en uno de los reflejos distorsionados de los espejos rotos. ¿Una alucinación? ¿Un truco de la luz? ¿O una evidencia más de la energía sobrenatural que parecía emanar de este lugar? La incertidumbre era palpable, y la atmósfera se volvió aún más densa. La sensación de que algo, o alguien, estaba presente era innegable. El mensaje Ineverlev parecía ser la clave de todo el misterio.
un enigma que resonaba con el legado del artista, conocido por su interés en la magia, el ocultismo y el misticismo. ¿Era esta frase una simple provocación, una parte de la personalidad escénica de Ozzy, o algo más profundo, una pista oculta sobre su conexión con fuerzas más allá de nuestra comprensión? La respuesta permanecía escondida, entre las sombras y los reflejos distorsionados de los espejos rotos. La frase "I never let" dejaba más preguntas que respuestas, un mensaje críptico del mismísimo Ozzy Osbourne, un legado de misterio que trasciende su música y su imagen pública. Era una parte esencial del rompecabezas, una pieza clave para descifrar la verdad que se escondía detrás de las paredes de su club secreto, un mensaje enigmático que solo puede ser descifrado con más investigación. ¿O acaso es demasiado tarde? La decisión de abrir el club secreto de Ozzy Osbourne tras su muerte no fue arbitraria. No se trató de un simple espectáculo mediático, sino del cumplimiento del último deseo del príncipe de las tinieblas. Fuentes cercanas a su familia revelaron que, en sus últimas semanas de vida, Ozzy habló de cerrar ciclos, de enfrentar su pasado, de dejar atrás ciertos aspectos de su existencia, un deseo de transparencia, o quizás, una advertencia final. Ozzy pidió expresamente que el lugar fuera abierto al público, no como un show sensacionalista, sino como un legado, una herencia de misterios, pero también como una advertencia, un legado que iba más allá de la música, que trascendía su imagen pública y se adentraba en el terreno de lo inexplicable. ¿Qué secretos deseaba revelar Ozzy antes de partir? ¿Qué mensajes quería transmitir a las futuras generaciones? Dentro del club, junto a objetos personales y reliquias de su larga carrera, encontraron un manuscrito escrito a mano por el propio Ozzy, un cuaderno que contenía sus pensamientos, sus miedos y sus secretos más oscuros. En la primera página, una frase escalofriante: "Si están leyendo esto, entonces ya es demasiado tarde". Un mensaje inquietante que plantea la pregunta: ¿de qué hablaba Ozzy? ¿Qué secretos no debían ser revelados? Algunos creen que Ozzy Osbourne tuvo contacto con energías oscuras durante años, que jugó con lo místico como parte de su leyenda. Otros lo ven como un artista que simplemente exploró el lado más oscuro de la psique humana, utilizando la magia y el ocultismo como recursos creativos. Sea cual sea la verdad, lo encontrado dentro del club, ese aura que lo impregnaba, desafía toda explicación lógica. La motivación tras la apertura del club era por lo tanto doble, un legado para sus fans, pero también una advertencia. Ozzy decidió dejar atrás el velo del misterio que rodeaba su vida, revelando parte de su verdad, incluso si esa verdad era oscura y aterradora. Su último deseo fue dejar un mensaje, una herencia llena de enigma que continúa resonando en el eco de la perturbación, un mensaje que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción. El escalofrío que recorrió la espalda de los investigadores no se debía solo a la atmósfera opresiva del club secreto. Mientras exploraban el lugar, algo llamó su atención: una vieja escalera de madera, carcomida por la humedad, descendía hacia un lugar desconocido. Una escalera que no aparecía en ningún plano del edificio. Un sótano oculto, sellado y olvidado, guardaba un secreto que aguardaba ser desvelado. ¿Qué se ocultaba bajo las tablas envejecidas, cubiertas de polvo y misterio? El equipo, impulsado por la curiosidad y el temor, decidió investigar. Con linternas en mano, descendieron por la escalera, el aire cambiando de forma abrupta a medida que bajaban. Una mezcla extraña de incienso, moho y un olor inexplicablemente metálico llenó sus pulmones. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si protestara por ser perturbado después de décadas de silencio. Era como si la misma escalera susurrara un secreto ancestral. Al final de la escalera, una pared de tablones de madera envejecida bloqueaba el paso, una barrera impuesta con la intención clara de mantener oculto lo que había más allá. Los investigadores rompieron aquella barrera de madera, revelando un cuarto subterráneo amplio, sin ventanas, con paredes negras completamente cubiertas por símbolos. No eran simples decoraciones, sino grabados profundos, rituales, inscripciones talladas en piedra, que parecían tener siglos de antigüedad. La atmósfera era tan espesa que parecía palpable. En el centro de la habitación, un altar de piedra con manchas oscuras,
que nadie se atrevió a identificar a primera vista, se alzaba como un macabro testimonio del uso del sótano. Sobre él, una cruz invertida oxidada, pero lo más impactante fue la figura tallada a mano, hecha de huesos, que descansaba sobre el altar. Era una escena de horror silencioso, un recordatorio escalofriante del propósito de este sótano prohibido. El descubrimiento fue tan impactante que dejó a todos paralizados. El descubrimiento del sótano cambió completamente la perspectiva sobre el club secreto. Este no era solo un lugar de reunión, era algo mucho más profundo, mucho más oscuro, una puerta a lo desconocido, un portal a un pasado oculto y perturbador, donde se escondían secretos que jamás debieron ser revelados, secretos que ahora, gracias a la decisión final de Ozzy, estaban al descubierto, y lo que encontraron allí fue solo el principio. En el sótano del club secreto, entre símbolos antiguos y una atmósfera cargada de una energía opresiva, el equipo encontró algo que superaba con creces cualquier expectativa, un diario viejo, con la tapa de cuero desgastada y una pequeña inscripción en letras apenas visibles: no todos los demonios están muertos. La simple frase hacía erizar la piel. Era el diario de Ozzy Osbourne. Al abrir el diario, la tinta estaba corrida, muchas hojas habían sido arrancadas, como si alguien hubiera intentado ocultar su contenido, pero las páginas que quedaban eran escalofriantes. Fechas, nombres de personas desconocidas, referencias a lugares oscuros y rituales inquietantes, menciones a pactos, sangre, sacrificios. La escritura era temblorosa, como si la persona que lo escribía estuviera bajo una profunda angustia. Una de las líneas decía: este club no fue creado para la música. Fue el templo de lo prohibido. Aquí se sellaron tratos, y nadie puede romperlos sin pagar el precio. La revelación era impactante. El club no era solo un espacio para ensayar o reunirse. Era un lugar para realizar rituales ocultos. ¿Qué tipo de tratos se habían sellado en este lugar? ¿Qué precio había que pagar por romperlos? El diario detallaba rituales perturbadores, con referencias a lugares oscuros y entidades sobrenaturales. Había menciones a pactos con fuerzas invisibles, a sacrificios, y a una obsesión enfermiza por la inmortalidad. Las revelaciones eran tan perturbadoras que incluso los investigadores más experimentados se sentían incómodos. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, opresiva. ¿Era todo esto una obra de ficción macabra? ¿O este era la cruda realidad de las prácticas realizadas en el sótano? Las revelaciones del diario eran perturbadoras, dejando un rastro de miedo y fascinación. La línea entre la realidad y la ficción se desvanecía con cada página. La verdad se escondía entre las letras borrosas y los símbolos antiguos. El diario no era solo un documento histórico, era una ventana a la mente torturada de Ozzy Osbourne, a un mundo oculto de pactos, sangre y sacrificios, un mundo que, gracias a su último deseo, ahora está expuesto a la luz, y las consecuencias son impredecibles. El sótano del club no solo albergaba un diario inquietante, sino también otros objetos que sugerían la realización de rituales ocultos. Tras una cortina de terciopelo negro, al fondo del sótano, encontraron una vitrina de cristal sellada. Dentro, dos objetos se destacaban por su siniestra presencia: una túnica y una máscara. La túnica, larga y negra, estaba bordada con símbolos rojos que parecían sacados de una pesadilla. ¿Qué significaban esos símbolos? ¿A qué tipo de rituales pertenecían? Junto a la túnica, una máscara de madera y metal, con cuernos amenazantes, completaba el conjunto. Una pieza macabra, que parecía haber sido utilizada en más de una ocasión. Sus signos de desgaste hablaban de antiguos rituales. La máscara tenía una presencia imponente, cargada de una energía oscura y misteriosa. Su sola vista provocaba una sensación de incomodidad, un presentimiento de que algo terrible había ocurrido allí. La túnica y la máscara eran, sin duda, objetos rituales. No eran simples disfraces o piezas de teatro, eran símbolos de un culto secreto, de prácticas oscuras y rituales antiguos. ¿A qué orden secreta pertenecían? ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo en el sótano? Bajo la protección de estas prendas, las preguntas se acumulaban, generando una sensación de inquietud y temor. Los símbolos bordados en la túnica, aunque aún no descifrados, parecían confirmar la naturaleza ritual de estos objetos.
Expertos en simbología ocultista fueron consultados, pero hasta el momento no han podido determinar su origen ni su significado exacto. La incertidumbre solo añadía una capa más de misterio, convirtiendo estos objetos en una evidencia tangible de la oscura actividad que se realizaba en el sótano. La túnica y la máscara no eran simples objetos, eran pruebas físicas de un culto secreto que operaba en las sombras, objetos rituales que hablan de un pasado oscuro y misterioso, objetos que confirman las revelaciones del diario y las grabaciones de audio. Su descubrimiento es un indicio más de que el club secreto de Ozzy Osbourne fue mucho más que un espacio para la música, fue un lugar donde se realizaron o presenciaron rituales secretos, impactantes y misteriosos, rituales que aún hoy siguen generando escalofríos. El descubrimiento más escalofriante en el club secreto de Ozzy Osbourne no fueron los objetos rituales, ni las páginas del diario, sino las grabaciones de audio. Tras mover una de las piedras del altar de piedra, encontraron un pequeño reproductor de cinta analógica escondido, un reproductor antiguo, casi olvidado, que contenía un mensaje final, una grabación inquietante, que dejó sin aliento a todos los presentes. ¿Qué mensaje final había dejado Ozzy para la posteridad? Tras restaurar la cinta, lo que se escuchó dejó a todos helados. No era un simple ensayo musical, ni una broma macabra, eran voces, susurros, risas, y una voz masculina profunda que decía, con una entonación escalofriante, el que entre aquí sin permiso, será parte de lo que juramos guardar. La voz era inquietantemente familiar, resonando con una frialdad que helaba hasta los huesos. El tono, la entonación, todo era demasiado real. Expertos en sonido confirmaron que no era una manipulación digital, la voz parecía haber sido grabada en vivo, y lo más aterrador, sonaba idéntica a la voz de Ozzy Osbourne. ¿Era realmente Ozzy quien hablaba desde la otra dimensión? ¿O este era un imitador perfecto, un ser que logró copiar su voz con una precisión aterradora? La grabación contenía más sonidos inquietantes, llantos, gemidos, y risas que parecían proceder de varios individuos diferentes. Era una mezcla caótica de sonidos que reforzaba la sensación de que el club secreto era un lugar donde se realizaban rituales ocultos. ¿Quién o qué había quedado atrapado en ese lugar? ¿Era el mensaje de Ozzy una advertencia o una súplica de ayuda? La grabación era un mensaje final de Ozzy Osbourne. Un mensaje inquietante que se mezclaba con otras voces, sonidos extraños e inexplicables. Era una advertencia, un último eco resonando desde el más allá, un mensaje que desafía toda explicación lógica y nos deja con más preguntas que respuestas. Era un montaje elaborado, una broma macabra que se les fue de las manos, o la prueba definitiva de que Ozzy estaba involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás pudimos imaginar. El misterio del club secreto de Ozzy Osbourne parecía no tener fin tras el descubrimiento del sótano, con sus rituales, símbolos y objetos inquietantes. Una nueva pieza del rompecabezas emergió, una puerta oculta, una entrada tapiada con cemento y metal oxidado, que parecía no haber sido abierta en décadas. Los investigadores, con una mezcla de miedo y fascinación, decidieron romper la pared, revelando lo que se ocultaba tras este último secreto. Al romper la pared, un olor fétido y penetrante invadió la habitación, un aroma rancio metálico, como a hierro oxidado, pero también, algo más, sangre antigua. Los investigadores se adentraron en un nuevo espacio, una habitación pequeña y claustrofóbica, sin ventanas. El ambiente era sofocante, pesado, con velas derretidas dispuestas en forma de estrella de 5 puntas, marcadas en el suelo. Una estrella invertida, un símbolo clásico de la magia negra. En el centro de la habitación, una silla antigua y rota. Y sobre ella, un cuaderno, no un cuaderno común, sino un diario con la tapa de cuero agrietada, y una cruz invertida dibujada en tinta roja. Lo más inquietante estaba firmado con las iniciales Oeste Vic, Ozzy Osbourne. ¿Era realmente su puño y letra? Oeste. ¿Alguien lo había dejado allí para desviar la atención? Las páginas del diario estaban escritas a mano en inglés, con letra temblorosa. Hablaban de la conexión con fuerzas invisibles, de juramentos para evitar la muerte, y de algo llamado la habitación de los gritos.
Las frases no parecían escritas con cordura, palabras repetidas obsesivamente como sacrificio, voz interior, y la frase que aparecía una y otra vez, para ser eterno primero hay que morir en secreto. El misterio final, al menos parcialmente resuelto, indicaba que el club secreto de Ozzy Osbourne fue, durante años, mucho más que un espacio musical, era un lugar de rituales, un lugar que albergaba secretos oscuros y perturbadores. La habitación de los gritos permanece por ahora un enigma, pero el descubrimiento de este último escondite revela una verdad escalofriante sobre el legado del príncipe de las tinieblas, dejando al espectador con la sensación